El interés por las antigüedades egipcias surgió hace mucho tiempo. Los arqueólogos modernos hacen nuevos descubrimientos anualmente en la tierra de los faraones, pero esta región aún guarda muchos misterios y secretos. En este video, les invito a conocer los hallazgos más sensacionales descubiertos en Egipto. Que lo disfruten. Muchas personas saben que la pirámide más antigua es la pirámide de Djoser, construida hace más de 4.600 años. Sin embargo, pocos saben cuál fue una de las últimas pirámides construidas por los egipcios. La pirámide de Amenemhat-Kemau fue construida por el quinto faraón de la 13ª dinastía en el año 1790 antes de nuestra era. Fue descubierta por primera vez por arqueólogos en el año 1957 y fue investigada en 1968. Originalmente, la altura de la pirámide era de 35 metros, pero ha sido gravemente dañada después de saqueos y hoy en día solo se conservan las estructuras inferiores y las mazmorras. Esta pirámide fue construida por el faraón Amenemhat-Kemau, que gobernó al final del periodo del Reino Medio. Dado que su reinado duró solo 2 años, desde 1793 hasta 1791 antes de nuestra era, los historiadores saben muy poco sobre su biografía. Recientemente, en el área de Dashur, conocida como la necrópolis de los faraones de las eras del Reino Antiguo y Medio, los arqueólogos descubrieron las ruinas de una pirámide que se estima tiene 3.700 años de antigüedad. Sorprendentemente, entre las ruinas de esta pirámide se encontró una placa con el nombre de Amenemhat-Kemau. Los historiadores suponen que esta pirámide pertenecía a la esposa del faraón, ya que estaba ubicada junto a la pirámide de Amenemhat-Kemau. Es posible que futuras excavaciones ayuden a los historiadores a aprender más sobre la vida del quinto faraón de la 13ª dinastía. Las excavaciones en el área de Saqqara se han llevado a cabo desde hace mucho tiempo, pero a pesar de esto, los arqueólogos continúan realizando nuevos descubrimientos. En el año 2023, aproximadamente a 30 kilómetros de El Cairo, se encontraron antiguas tumbas que pertenecían a antiguos sacerdotes, así como 2 talleres de embalsamamiento. Uno de los talleres estaba destinado para la momificación de personas y el otro para animales. Estos talleres datan del siglo IV antes de nuestra era, cuando Egipto era gobernado por la dinastía ptolemaica. Ambos se han conservado excelentemente. En el taller destinado a las personas, se encontraron diversos instrumentos de embalsamamiento y un conjunto completo de ollas de barro con inscripciones. Gracias a estas instrucciones y los restos de sustancias químicas en las ollas, los científicos pudieron descubrir los secretos de la momificación de los antiguos egipcios. Los científicos han estado trabajando en la reconstrucción del proceso de embalsamamiento durante mucho tiempo. Algunos detalles de esta artesanía se conocían a partir de textos antiguos, pero los matices del proceso seguían siendo desconocidos. Ahora, tras el descubrimiento de los talleres, los científicos finalmente han obtenido esos detalles faltantes. Es por eso que este hallazgo en Saqqara ha sido increíblemente valioso para la arqueología. En el año 2021, a 20 kilómetros de El Cairo, arqueólogos realizaron uno de los descubrimientos más importantes en egiptología de los últimos 50 años. Lograron encontrar las ruinas de un antiguo templo dedicado al dios Sol-Ra, que data de aproximadamente 4.500 años atrás. Los historiadores relatan que el templo fue construido durante el reinado de la quinta dinastía del Antiguo Egipto, en el periodo entre 2465 y 2323 años antes de nuestra era. En esa época, tales templos se erigían para los faraones, con el fin de otorgar a los gobernantes el poder de los dioses durante su vida. Se cree que se construyeron 6 de estos templos, pero hasta la fecha solo se han encontrado 3. El último de los templos del dios Sol descubierto estaba construido de ladrillo crudo. Tenía una longitud de no menos de 60 metros y una anchura de unos 20 metros. Las paredes del templo estaban pintadas en blanco y negro y decoradas con pinturas rojas y azules, parte de las cuales se ha conservado hasta nuestros días.
En el patio del santuario había una columna alineada con el sol. En el área de las ruinas del templo se encontraron numerosos objetos rituales. Todas estas características arquitectónicas y los artefactos encontrados indican que este templo es uno de los 6 templos del dios Sol Ra. En el año 2019, un equipo de arqueólogos del proyecto SeaKite realizó excavaciones en el sitio de un antiguo templo cerca del puerto marítimo de Berenike. Durante la investigación, se descubrieron evidencias de rituales anteriormente desconocidos. El complejo del templo, que los científicos modernos han llamado el Templo del Halcón, fue construido hace unos 1700 años. En aquellos tiempos, gran parte del desierto de Egipto estaba ocupado por nómadas nubios blemis. El puerto de Berenike también estaba bajo el dominio de este pueblo. Los historiadores creen que el antiguo templo egipcio del Halcón fue adaptado para los rituales religiosos de los nómadas. Los hallazgos de los arqueólogos en el sitio confirmaron esta versión. En el antiguo templo se descubrieron varios objetos rituales y una estela con reglas de comportamiento en el lugar sagrado. Pero el descubrimiento más interesante fue el sitio de entierro de 15 halcones, la mayoría de los cuales habían sido decapitados. Los arqueólogos no habían encontrado nada similar antes. El halcón era considerado un ave sagrada para los antiguos egipcios, por lo que es poco probable que lo decapitaran. Los historiadores han sugerido que este ritual fue realizado por el pueblo blemi en honor a Khonsu, el dios de la luna. La decapitación de los halcones probablemente simbolizaba la victoria sobre el dios del sol, Ra, quien era representado con cabeza de halcón. En el año 2022, los arqueólogos realizaron excavaciones en el oasis de Fayum, durante las cuales descubrieron las ruinas de una antigua casa funeraria. Entre los numerosos artefactos encontrados en ese lugar, los llamados retratos de Fayum despertaron el mayor interés entre los arqueólogos. Los retratos de Fayum fueron descubiertos por primera vez a finales del siglo XIX por el arqueólogo británico Flinders Petrie. Estos retratos se encontraban sobre la tela que cubría las momias y representaban los rostros de los difuntos. Los retratos de Fayum demuestran la habilidad de los artistas que vivieron entre los siglos I y III de nuestra era. Son impresionantes por su realismo y muestran cómo cambiaron las tradiciones funerarias egipcias bajo la influencia greco-romana. En el año 332 antes de nuestra era, Egipto fue conquistado por Alejandro Magno, después de lo cual llegó al poder la dinastía ptolemaica. El período de gobierno de los ptolemaicos, desde el siglo IV hasta el I antes de nuestra era, fue la época del nacimiento de la era helenística, que cambió completamente la cultura egipcia. Fue en esa época cuando comenzó el florecimiento de los retratos funerarios, que solo podían permitirse las personas más ricas e influyentes de Egipto. De hecho, al observar estos retratos, es realmente difícil asociarlos con el antiguo Egipto y las momias. El arqueólogo francés Pierre Montet soñaba con encontrar una tumba intacta de un faraón. Durante 10 años buscó, y en la década de 1940 en Tanis, la fortuna le sonrió. Sin embargo, debido a la guerra que comenzó, tuvo que regresar a Francia. En 1951, el arqueólogo regresó a Tanis para continuar investigando la tumba que había descubierto. Tras abrir la tumba, resultó que pertenecía al faraón Psusenes Ptolomeo, quien gobernó desde 1039 hasta 993 años antes de nuestra era. El faraón yacía en 3 sarcófagos. El exterior estaba hecho de granito rosa, el intermedio de granito negro, y el interior, donde se encontraba la momia, era de plata. Montet quedó asombrado por su hallazgo. En el antiguo Egipto, la plata se valoraba mucho más que el oro, ya que se obtenía fuera de la región. La plata, al igual que el oro, se consideraba un metal sagrado y se asociaba con los dioses. Así, el oro simbolizaba la carne de los dioses y la plata, sus huesos. El peso del sarcófago de plata era de 90 kilogramos. Tal lujo demostraba la increíble riqueza de Psusenes. Desafortunadamente, la momia del faraón estaba casi completamente descompuesta.
ya que el agua se filtraba constantemente dentro. En el sarcófago también se encontraban objetos funerarios, como una máscara mortuoria, sandalias y dedales hechos de oro puro, así como brazaletes, anillos y un collar de lapislázuli que el faraón había hecho para sí mismo. El descubrimiento de esta tumba fue un evento significativo en egiptología. Ahora, las joyas del sarcófago se conservan en el Museo Egipcio de El Cairo y están disponibles para que todos puedan admirarlas. En agosto de 2023, paleontólogos egipcios hablaron de un nuevo tipo de cetáceo antiguo previamente no estudiado, cuyos restos fueron encontrados en el territorio de Egipto. La edad de este hallazgo se estima en 41 millones de años. El cetáceo fósil fue nombrado en honor a Tutankamón, Tut-Cetus rayanensis. Esta especie pertenecía a los Basilosauridae, ancestros de todos los cetáceos modernos. La longitud del cuerpo del ejemplar encontrado en vida era de 2.5 metros y pesaba alrededor de 190 kilogramos. Esta especie era significativamente más pequeña que otros Basilosauridae, cuya longitud del cuerpo superaba los 4 metros. Los Basilosauridae vivieron en una época en la que las ballenas cambiaron su hábitat de tierra a agua. En ese entonces, las ballenas eran de pequeño tamaño y tenían patas y cola. El estudio de los restos del nuevo tipo mostró que el animal ya habitaba en el agua. Su dieta consistía en calamares, pulpos y varios tipos de peces. No se sabe de qué murió este individuo, pero gracias al escaneo de los restos, los científicos descubrieron que era muy joven y ni siquiera había alcanzado la madurez sexual. Hallazgos como estos ayudan a los paleontólogos a obtener información muy valiosa sobre las etapas de evolución de diferentes animales. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y se preparaban meticulosamente para ella. Sorprendentemente, estas personas momificaban no solo sus cuerpos, sino también sus alimentos. En varias tumbas de faraones, los arqueólogos han encontrado carne momificada. Por ejemplo, en la tumba de Amenhotep III se encontraron costillas de res. Su conservación se realizó utilizando la resina de un árbol de pistacho. Este material era costoso y solo las personas muy ricas, en particular los faraones y sus allegados, podían permitirse usar esta resina. Sin embargo, gracias a este ingrediente, las costillas de res se han conservado durante más de 2.700 años. También se han encontrado hallazgos similares de alimentos momificados en la tumba de Tutankamón. Dentro de la pirámide, los arqueólogos encontraron 48 cajas con diferentes tipos de carne conservada. La pirámide de Khufu, o la pirámide de Keops, ubicada cerca de El Cairo en la meseta de Giza, es la más grande de las pirámides egipcias. Actualmente su altura es de casi 139 metros, pero originalmente era de 146 metros. La edad de la pirámide es de aproximadamente 4.500 años. Las excavaciones arqueológicas en el sitio de la pirámide se han llevado a cabo durante mucho tiempo, pero a pesar de esto, los investigadores aún no han logrado encontrar el cuerpo del faraón Keops. Algunos historiadores creen que está escondido en una cámara secreta. En el año 2015, los participantes del proyecto Scan Pyramids decidieron verificar la pirámide de Keops en busca de tales espacios. 2 años después, mediante el método de tomografía muónica, lograron hacer un descubrimiento sensacional. El escaneo de la pirámide mostró que existe una gran cavidad sobre la Gran Galería. Los científicos no sacaron conclusiones precipitadas sobre si el cuerpo del faraón podría estar en esta habitación y continuaron sus investigaciones de la pirámide. En el año 2023, utilizando un endoscopio largo, Scan Pyramids logró medir la habitación secreta. Ahora se sabe que las dimensiones de la habitación son de 2 metros de ancho y 9 metros de largo. Sin embargo, estos datos aún no han ayudado a determinar el propósito de la cavidad en la pirámide. Algunos expertos creen que el espacio vacío fue dejado intencionalmente por los constructores, pero algunos arqueólogos siguen esperando que esta cámara ayude a encontrar el cuerpo de Keops. En 2017, en Egipto, los arqueólogos descubrieron el libro más antiguo, cuya edad se estima en alrededor de 5.000 años.
Durante varios años, los científicos se ocuparon de su traducción. El contenido del manuscrito realmente los impactó. Este libro contenía los secretos del origen de la humanidad, los dioses y las fuerzas oscuras. Además, en este texto se predecía el fin del mundo, que ocurriría cuando la humanidad alcanzara alturas increíbles y con ello enfureciera a los dioses. Sería imposible evitarlo, y en ese día cada persona se enfrentaría a las fuerzas celestiales y sufriría un castigo por sus malas acciones, o recibiría una bendición si lo merecía. Claro, a menudo escuchamos varias predicciones sobre el fin del mundo. Pero, admitamos, es sorprendente que las personas que vivieron en la Tierra hace más de 5.000 años ya reflexionaran sobre esto. Hipatia es uno de los piedras más misteriosos encontrados en nuestro planeta. Fue descubierta en 1996 en el desierto libio en Egipto. La piedra lleva el nombre de una mujer filósofa y científica de la antigüedad tardía, Hipatia de Alejandría. El peso de Hipatia es de solo 3 gramos, pero es más antigua que nuestro Sol. ¿De dónde vino esta piedra y cuántos miles de millones de años estuvo en el espacio antes de caer a la Tierra es desconocido? Sin embargo, los científicos no dejan de estudiarla. Las investigaciones del misterioso piedra han mostrado que su composición incluye principalmente carbono, así como oxígeno, silicio, aluminio, magnesio, sodio, calcio, hierro y nitrógeno. Estos elementos no corresponden a la composición del sistema solar. Esto significa que Hipatia es un meteorito que vino del espacio lejano. Los científicos sugieren que esta piedra se formó después de la explosión de una supernova tipo Ia. Dichas supernovas, a su vez, se forman con la explosión de enanas blancas. Hipatia es un meteorito único que llegó a nuestro planeta desde el espacio lejano. Sin duda, esta piedra representa un valor increíble para la ciencia. La pirámide de Keops es el único de las 7 maravillas del mundo que se ha conservado hasta nuestros días. Fue construida hace más de 4.500 años y sigue siendo una de las estructuras más grandes en la historia de la humanidad. El estudio de la pirámide de Keops ha continuado durante más de 2 siglos. Durante este tiempo, los arqueólogos han descubierto 3 cámaras en el interior de la pirámide, pero en ninguna de ellas se ha encontrado el cuerpo de Keops. Recientemente, investigadores de la colaboración AERA notaron que dentro de la pirámide había canales y estructuras inusuales, que según los expertos, podrían ser una especie de sistema de seguridad primitivo contra los saqueadores de tumbas. Al estudiar estas estructuras, los arqueólogos concluyeron que la pirámide tenía 2 niveles de protección contra los ladrones. El primero estaba ubicado en la entrada de la pirámide. Consistía en 3 losas monolíticas de piedra que se levantaban sobre la entrada mediante ranuras y bloques y se mantenían con soportes. Los segundos elementos de protección estaban ubicados en el santuario interior, que conducía a la tumba. El principio de su funcionamiento estaba organizado de manera similar. A pesar de que Keops planificó su pirámide meticulosamente, este sistema de seguridad no salvó su tumba de los ladrones. Cuando los arqueólogos descubrieron la pirámide por primera vez, la entrada a la tumba ya estaba abierta. Sin embargo, los científicos continúan esperando que dentro de la pirámide haya una 4ª cámara secreta que también esté protegida y oculta, y que sea precisamente allí donde se encuentre el cuerpo del faraón Keops. Kathleen Martínez, arqueóloga de la Universidad de Santo Domingo en República Dominicana, ha estado buscando la tumba de Cleopatra durante muchos años, la cual sigue sin ser encontrada. En el año 2022, ella y su equipo hicieron un descubrimiento sensacional, que podría ayudar finalmente a localizar el mausoleo de la famosa reina. Durante las excavaciones en el área del destruido ciudad de Taposiris Magna, ubicada en la costa norte de Egipto, Martínez logró encontrar un enorme complejo religioso con 3 santuarios, un lago sagrado y muchos artefactos, algunos de los cuales contenían imágenes de Alejandro Magno, Cleopatra y los Ptolomeos. Sin embargo, lo más interesante que descubrieron los arqueólogos liderados por Martínez fue un complejo de túneles que conduce al mar Mediterráneo.
Este sistema de túneles se encuentra a una profundidad de aproximadamente 15 metros bajo tierra y tiene una longitud total de más de 1.300 metros. Según Martínez, ella especulaba que la tumba de Cleopatra y su amado Marco Antonio podría estar en el templo de Osiris, ya que en su tiempo la reina fue comparada con Isis, esposa de Osiris. Probablemente Cleopatra buscaba un lugar adecuado para el entierro y eligió el templo en Taposiris Magna para vincular definitivamente su nombre con Isis y a Marco Antonio con Osiris. Actualmente, los investigadores dominicanos continúan sus estudios, y si Martínez tiene razón, pronto podrían hacer un descubrimiento sensacional y encontrar la tumba de la reina egipcia y su amado. Cada hallazgo arqueológico, una vez descubierto, pasa a ser investigado por los científicos. Gracias a las tecnologías modernas, los expertos logran descubrir numerosos detalles sobre cualquier objeto. Así, los científicos australianos pudieron desvelar el misterio de la momia de arcilla, que tiene alrededor de 3.500 años. La momia llegó a manos de los científicos después de un largo periodo de almacenamiento en la Universidad de Sydney. Tras un estudio detallado de los huesos pélvicos, el cráneo y la mandíbula, quedó claro que los restos pertenecían a una mujer. Mediante la visualización de la dentadura, los expertos determinaron que murió a una edad de aproximadamente 26 a 35 años. La característica distintiva de esta momia era una capa de barro que cubría completamente el cuerpo de la difunta. El escaneo de la coraza de barro ayudó a los científicos a conocer los detalles de la momificación de esta mujer. Restos similares, cubiertos de arcilla, habían sido descubiertos anteriormente por arqueólogos, pero no entendían por qué se aplicaba. Resulta que la coraza de barro cumplía varias funciones. Ayudaba a preservar los restos que habían sido dañados después de errores cometidos durante la momificación original. En otras palabras, la momia fue cubierta con barro mucho después. Los antiguos egipcios creían que los daños en el cuerpo les impedirían entrar en el más allá, por lo que gracias a la coraza de arcilla, los restos dañados estaban bien sellados. Además, la cubierta de arcilla era similar a las corazas de resina que se creaban para las momias de personas ricas. Así, esta práctica podría haber sido una imitación de las costumbres funerarias de la élite. Como pueden ver, gracias a los métodos modernos, los científicos lograron desvelar el secreto de las momias de arcilla. Durante las excavaciones en el territorio del oasis de Fayum, los arqueólogos descubrieron los restos de un niño que yacían sobre los restos de 142 perros. Según los expertos, en el momento de su muerte, el niño tenía alrededor de 8 a 9 años. Notablemente, la mayoría de los perros fueron enterrados con el niño siendo cachorros. La antigüedad de estos restos es de aproximadamente 2100 años. Probablemente, el entierro del niño con los perros era algún tipo de ritual, aunque tal práctica no era común en el antiguo Egipto. Anteriormente, solo se conocía un entierro similar en el territorio del necrópolis de Hieracómpolis. Inicialmente, los arqueólogos se inclinaron a pensar que el ritual de entierro del niño con los perros estaba relacionado con las costumbres de los extranjeros, pero investigaciones posteriores no confirmaron esto. La inspección de los restos de los cachorros y el niño mostró que ninguno de ellos tenía signos de muerte violenta. Además, había arcilla sobre los restos de los perros. Estos detalles llevaron a los científicos a suponer que el niño y los perros murieron durante una gran inundación. Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué había una bolsa de lino en la cabeza del niño si fue simplemente un accidente. En el año 2000, en el necrópolis de Sheikh Abd el-Qurna, en Tebas, los arqueólogos descubrieron un hallazgo inusual, una momia con una prótesis del dedo gordo del pie. Inicialmente, los científicos supusieron que había sido fabricada hace unos 2500 años, pero un estudio posterior con tomografía computarizada y radiografía confirmó que su antigüedad es de al menos 3000 años. Esto significa que esta prótesis es la más antigua jamás encontrada. El estudio de los materiales y elementos del hallazgo mostró que la prótesis se fijaba al pie del propietario varias veces, es decir,
se podía quitar y poner de nuevo. La prótesis consistía en un dedo de madera y una placa de fijación. Todos estos elementos eran móviles y estaban unidos con hilos fuertes. Inicialmente se creía que el dedo se usaba como un adorno post-mortem. Es posible que esta persona creyera que sin un dedo del pie no podría entrar en el más allá, por lo que gracias a la prótesis podría compensar su deficiencia. Pero todas las investigaciones realizadas por los científicos indicaron que la persona usaba la prótesis del dedo en vida, lo que significa que la utilizaba para caminar. En el año 2021, en El Banasa, arqueólogos españoles descubrieron 2 tumbas con restos humanos que datan de 2500 años. Los restos pertenecían a un hombre y una mujer. Cada uno estaba en un sarcófago de piedra caliza separado. En el lugar de entierro también se encontraron muchos artefactos como inventario funerario, estatuillas y joyas. Mientras que la tumba de la mujer mostraba signos de haber sido saqueada, la del hombre estaba completamente intacta, por lo que sus restos se conservaron excepcionalmente bien. Una característica distintiva de este hallazgo fue que, en lugar de lenguas, se encontraron placas de oro en la boca de estos difuntos. Anteriormente, los arqueólogos habían encontrado restos humanos con lenguas de oro en Egipto. Tal ritual era bastante común entre los antiguos egipcios. En ese tiempo, el oro se asociaba con los dioses. Además, los egipcios creían en la vida después de la muerte, pero antes de ingresar al reino de los muertos, era necesario que Osiris lo permitiera. Probablemente, la gente entendía que no podían hablar con los dioses, pero creían que una lengua de oro podría ayudar a acercarse parcialmente a ellos y permitir hablar con Osiris. Por eso, los embalsamadores a veces cortaban la lengua del difunto y la reemplazaban por una placa de oro. Hoy en día, este ritual puede parecer extraño, pero en ese tiempo la gente creía que esta práctica les ayudaría a garantizar la vida en el más allá. Durante las excavaciones en la antigua ciudad de Aketatón, ubicada a 300 kilómetros de El Cairo, se encontraron los restos de una joven mujer que data de más de 3.300 años. Alrededor del cuello de la mujer había un collar con colgantes en forma de gotas y 3 anillos de oro, uno de los cuales tenía la imagen del dios egipcio Bes. Bes era considerado el dios de la diversión y la fiesta, pero además también era el protector de las mujeres embarazadas y los niños pequeños. A diferencia de otros dioses del antiguo Egipto, Bes se representaba como un enano robusto con una cabeza grande, brazos largos y la lengua fuera. Este dios odiaba todo mal y ayudaba a las personas a combatirlo. Ya que se creía que este dios ayudaba en los partos y protegía a los infantes de enfermedades, era muy venerado entre las mujeres. Se sabe que los objetos con su imagen se encontraban en posesión de muchas mujeres casadas del antiguo Egipto. En el año 2015, arqueólogos de la República Checa realizaron excavaciones en el área del necrópolis de Abusir, al suroeste de El Cairo. Allí, los investigadores descubrieron una tumba con una momia que data de aproximadamente 4.500 años. La momia pertenecía a una mujer. En la tumba, además de los restos de la difunta, se encontraron varias estatuillas, vasijas de piedra caliza y cobre, así como joyas. Inicialmente, los arqueólogos no sabían a quién pertenecía la momia, pero más tarde se descubrió una inscripción en la pared de la cámara funeraria que permitió establecer la identidad de la mujer. Resulta que la momia pertenecía a la reina Khentkaus III. Antes del descubrimiento de esta tumba, los historiadores no sabían nada sobre esta reina. Sin embargo, ahora los egiptólogos suponen que Khentkaus III era la esposa del faraón de la quinta dinastía, Neferirkare, quien gobernó en el periodo desde 2460 hasta 2458 años antes de nuestra era, y también madre de su sucesor Menkauhor. Esto fue indicado por la inscripción en la pared que decía «Madre del Rey». Según el ministro de Antigüedades, Mamdouh el-Damati, el descubrimiento de esta tumba es un hallazgo muy importante en egiptología. Gracias a ello, los historiadores podrán llenar los vacíos en la historia de la quinta dinastía.
Hoy en día los tatuajes son una popular decoración corporal, pero ¿sabías que esta moda ya estaba extendida en el primer milenio antes de nuestra era? En la época del Nuevo Reino, desde 1550 hasta 1070 años antes de nuestra era, en un asentamiento llamado Deir el Medina, vivían principalmente artistas y constructores que participaban en la construcción de pirámides. En el año 2019, arqueólogos realizaron extensas investigaciones en esta área, durante las cuales descubrieron un gran lugar de entierro de antiguos egipcios. Entre todos los restos encontrados, los arqueólogos se interesaron especialmente por los restos de dos mujeres con piel parcialmente conservada, en la cual había tatuajes. Utilizando herramientas modernas, los científicos pudieron restaurar los patrones de los tatuajes y resultó que no eran simplemente decoraciones corporales, sino una especie de talismanes. En los restos de la primera mujer, específicamente en el hueso del muslo izquierdo, había imágenes del dios Bes, protector de mujeres y niños, así como una copa. En la piel conservada de la segunda mujer, se representó el símbolo egipcio del ojo de Horus, el dios Bes con una corona de plumas y una línea zigzagueante que simbolizaba el agua. Los científicos concluyeron que estos tatuajes fueron hechos por las mujeres para protegerse del dolor del parto y proteger a sus bebés de enfermedades peligrosas. Egipto no deja de sorprender a los arqueólogos con nuevos descubrimientos. En el año 2023, cerca de la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, se descubrió uno de los entierros más antiguos de esa área. En el fondo de un pozo, con una profundidad de 15 metros, se encontraron varios sarcófagos y estatuas de madera. En uno de los sarcófagos, los investigadores descubrieron una momia cubierta con una delgada capa de oro. Tras un estudio detallado del hallazgo, los expertos declararon que la momia tiene una antigüedad de aproximadamente 4.300 años. Los historiadores explicaron que en esa época los egipcios apenas comenzaban a practicar el embalsamamiento. Antes de eso, la momificación ocurría de manera natural. Sin embargo, en aquel entonces los egipcios ya cubrían los cuerpos de personas influyentes con oro para acercar al difunto a los dioses en el más allá. Probablemente, la persona cuya momia fue descubierta por los arqueólogos era uno de los allegados del faraón. Sin embargo, no se encontraron nombres en las estatuas cercanas al lugar de entierro, por lo que su nombre permanecerá desconocido. Y eso es todo por mi parte. Si te gustó este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y hacer clic en la campana. Para mí, tu actividad es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.